¿Cómo andás, Rey? Gracias por atendernos y por estos minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy Un gusto. bien. Sí, apenas me saqué el saco para no sentir que seguía laburando, sino que charlaba un rato con ustedes, a pesar de que los temas son los mismos, ¿no? Es difícil de salir de esta coyuntura. Me imagino, pero bueno, terminás el noti, venís de todo el día, mañana tenés la radio, así que tengas un par de minutos para charlar con nosotros, la verdad que se agradece. Quiero preguntarte varias cosas, inclusive fuera de la pandemia, pero primero preguntarte esto, ¿no? Allá lo que están viviendo en el AMBA es realmente tremendo. En la provincia de Santa Fe empezamos a tener números realmente otra vez complicados, pero quiero preguntarte por lo político. Me da la sensación de que hemos visto en este último tiempo un escenario prácticamente electoral, ¿no? Entre anuncios, entre conferencias contra conferencias, digo, el ring político que parece estar al rojo vivo en una situación en la cual necesitamos un montón de cosas menos eso, me parece, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Creo que la política se impuso y lo que era coordinación en el comienzo de la pandemia pasó a la confrontación total, ¿no? De lo que era coordinación, esa imagen de Alberto Fernández con, yo recuerdo esa imagen con Perotti, Morales, Kicillof y Larreta, Sí. ¿no? Era como realmente parecía que venía un momento diferente para el país en cuanto a que el enemigo, que es tan grande, es tan tremendo el COVID, tan horizontal, tan transversal, que a uno le hizo generar la esperanza de que podía haber una gestión conjunta de la crisis. Bueno, esto se terminó de romper, sobre todo a partir de este último enfrentamiento entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, que tiene responsabilidades compartidas, ¿no? La primera es la Ujú. del jefe de Estado, porque anuncia el corte de presencialidad, que no es una herramienta que no se pueda usar, porque de hecho en este momento tenés sin escuelas a Uruguay, a Ujú, Brasil, a ujú. Paraguay, a Chile, es decir, a varios países de Europa. Lo que pasa es que fue presentado de un modo intempestivo, contradiciendo lo que decían sus propios ministros, la de salud y el de educación sobre todo, que era el último que se iba a cortar, y bueno, y esto generó, creo que la respuesta del gobierno porteño con Rodríguez Larreta, que le vino como anillo al dedo esto, Ahí va. porque claramente sin ningún costo salió a defender la presencialidad, sin ningún costo político. Yo creo que esto tiene costos graves en cuanto al manejo de la pandemia, ¿no? Pero es como una especie de titanes en el COVID, ¿no? Un nivel de insensatez importante que ahora se está tratando de desescalar. Ahora, la respuesta de Larreta, que es, a ver, hablamos de alguien, obviamente, digamos, es el único que tiene una visibilidad enorme en cuanto a gestión por parte de la oposición. Después la tenés a Bullrich tirando un montón de cosas, digamos, pero Bullrich su única responsabilidad es ser presidenta del PRO, no tiene responsabilidad institucional. Lo propio con Mauricio Macri, digamos. Uno puede entender que los dichos de la oposición sean, diga lo que diga el presidente, Uh -huh. sean siempre de un talante de hacha a los pies, inclusive en algunos casos a mi criterio muy temerarios, el de Bullrich, por ejemplo. Sacando eso, y un tipo que tiene gestión como Larreta, tiene la responsabilidad de gestión como Larreta, era entendible que la respuesta a los dichos de Alberto Fernández vengan también por este lado y que se suba un poco el escenario político. Mi pregunta, y tiene que ver con una sensación que yo tuve de ver el manejo de analizar el manejo de la pandemia desde el inicio hasta ahora, es, más allá del enorme, a mi criterio, error político del presidente de dejar en offside a sus ministros, de no consultar el distrito más importante en el cual se iban a tomar las medidas. ¿Por qué hizo esto Fernández? ¿No quiso quizás Fernández armar un poco el escenario de la división política y le salió mal? Y no sé, la verdad que voy a usar una frase que no se usa en el periodismo argentino, no sé. La verdad que es difícil de explicar el discurso grabado del miércoles pasado, ¿no? Después creo que lo trató de reacomodar, porque no solo estaban las contradicciones con sus ministros, no solo estaba esta decisión un tanto inconsulta de plantear lo de las clases. Fíjate que qué distinto hubiese sido si el presidente se reunía con Rodríguez Larreta y lo trataba de convencer y después si no lo convencía decía eso. Miren, yo tengo estos datos, aumentó la circulación, ni siquiera explicó por qué Claro. había que cerrar las clases presenciales. Eso lo hizo después de reunirse el viernes, rarísimo, rarísimo. Creo que, bueno, la política está funcionando a full, vienen las elecciones, bueno, de hecho hoy se postergaron un mes las PASO y las legislativas, pero creo que la presión que reciben los dos dirigentes, ¿no? Por un lado, por el lado de Alberto Fernández, creo que el kirchnerismo presiona mucho porque no haya coordinación con la reta, lo vislumbran como el gran enemigo para el 2023, y por el otro lado creo que los sectores más duros del PRO, que no gobiernan, también presionan, ¿no? Porque además
en esta novedad que tenemos de un sistema de bicoaliciones en la Argentina, o de dos grandes coaliciones, los sectores más duros creo que le imponen de alguna manera a los que tienen que gestionar una dinámica que podría funcionar y no ser tan gravosa para el país en un tiempo normal, pero en un tiempo de pandemia, que no haya coordinación, que no haya consensos mínimos, a mí me parece un disparate, la verdad, porque la gente no está pensando qué va a votar en las PASO, cuándo son las PASO, que son importantes, son fundamentales, nadie lo discute, pero el problema es que hoy tuvimos 500 y pico de muertos y que están las camas en la ciudad de Buenos Aires totalmente saturadas. Si en el medio de esto vos te pones a hacer cualquier otra cosa, yo creo que el costo va a existir en algún momento, ¿no? Si no es en votos, va a ser en la imagen, va a ser en la gestión. ¿Esperabas otra actitud de la dirigencia política? ¿O en el fondo decías, en algún momento vuelve otra vez a salir todo lo mismo? Tenía cierta expectativa de que Alberto Fernández pudiese encarnar una suerte de... Yo se lo dije en un momento, no sé si le gustó mucho. Para mí, Alberto Fernández debería ser el presidente de la reducción de daños, ¿no? Ese concepto que se usa en salud cuando alguien es un adicto. ¿Por qué la reducción de daños? Porque la verdad que lo que está pasando en el país es dramático. Es decir, del 2017 no se para de caer en la economía. Y después vino la pandemia, que no es responsabilidad de Alberto Fernández, la pandemia es responsabilidad del virus y atraviesa todos los países. Pero sí creo que Alberto Fernández podía, ¿no?, manejarse con un poquito más de generosidad, incluso con sectores no afines y con sectores que lo agreden. ¿Por qué? Porque la hora lo pide. Está saliendo de una pandemia económica, como él mismo dice, y ahora tiene la pandemia del virus. Son los dos temas centrales. Entonces, lo que hay que lograr es la menor cantidad de muertos, la menor cantidad de despedidos, la menor cantidad de empresas cerradas, la menor cantidad de pobres, y yo creo que ese esfuerzo es difícil de conciliar con la especulación política, ¿no? Te saco un poco de la situación de la pandemia y vamos un poco a tu rol como novelista, como escritor. Yo leí Un crimen argentino, que es el primero, si no me equivoco, de tus libros, es alucinante. No pidas nada, es aún mejor, está buenísimo. Creo que hay uno más que viene después, No, en el medio está Cuántos hay que matar. Sí. Bueno, ahí está, ya tengo la tarea entonces para dentro de los próximos meses. Pero bueno, ¿cómo viene eso? ¿Aprovechaste un poco la pandemia? Si bien seguiste laburando, pero sobre todo los primeros meses a meterle un poco la pluma más vinculada a la literatura. Yo estoy siempre escribiendo en los momentos que puedo, ¿no? Porque como ves trabajo bastante. Pero sí, siempre estoy tratando de hacer literatura porque me hace bien centralmente, porque me gusta mucho. Así que, y se publicó una antología con mis poemas de los últimos 30 años en Lumen, que se llama Lengua Sucia. Publiqué un libro sobre periodismo que me interesa mucho porque a mí me preocupa bastante cómo se ejerce el periodismo en la Argentina. Y a invitación del director de la editorial Prometeo, armé un libro que se llama Periodismo, Instrucciones de Uso, que tiene 10 ensayos, contiene 10 ensayos de importantes periodistas que además ya habían escrito sobre periodismo. A mí me interesaba que también fuera gente que estuviese preocupada en esto, aún con disidencias en sus miradas, y la idea es que sea una suerte de plataforma para la discusión, ¿no? Se puede hacer bien este laburo, y me parece que vale la pena cruzar alguna lanza por eso. Y después estoy escribiendo una novela nueva, pero publiqué estos dos libros. Me interesa mucho, sobre todo, la difusión y el debate sobre el libro de periodismo, ¿no? ¿Te jodió? ¿En algún momento te metieron en la bolsa de los periodistas K, ¿no? A vos y a tantos otros, digamos, esa situación tan horrible que le puede pasar a un periodista, que te metan siempre de un lado. Después cuando te meten también del otro, es como que te sentís un poco mejor. Porque decís, bueno, si me pegan los dos es porque algo bien estoy haciendo. Y lo cito con lo primero que decía, escucho mucho radio con vos, una radio que está ideológicamente parado, o por lo menos sus caras visibles, inclusive con varias diferencias, pero a muchos de los que hoy están ahí, María Dolen en su momento, a Tenenbaum le ha pasado lo mismo, bueno, Berkovich, Diego Iglesias, es un poco una usina de tipos que fueron encasillados y que claramente tienen otra visión bastante alejada de lo que fue un periodismo oficialista, todo lo contrario. Sí, qué sé yo, que la gente que quiere... A ver, hay una lógica binaria en la Argentina, ¿no? De buenos o malos. Si criticás una cosa, automáticamente... Por ejemplo, para mí lo último, yo soy de los que piensan que
las escuelas tienen que permanecer abiertas lo máximo posible. Ujú. No me niego a que cierren si la pandemia se explota, pero decir eso ya te hace decir, no, pero vos estás con Rodríguez Claro. Larreta, qué sé yo. Es un nivel de estupidez que yo no quiero asumir. Me parece que corre por cuenta de los demás. En algún momento nos dijeron que era Corea del Centro, que éramos tibios, y la verdad que yo trato de hacer periodismo, no me preocupo por lo que me dicen. Mi contrato ético es con la gente que me lee, que me escucha. Yo tengo mi ideología, no la oculto, soy una persona con ideas de izquierda, lo he sido desde que era un adolescente, así que no he cambiado eso. Ahora, mi ideología no se impone sobre mi mirada, es decir, sobre lo que tengo que contar. Entonces, si hay un gobierno de derecha, ponele, que hace algunas cosas que están bien, yo digo que están bien. Y si hay un gobierno cercano a mi ideología que hace cosas que están mal o tiene corrupción, también lo digo. Me parece que en eso nos diferenciamos a las personas comunes. Las personas comunes pueden seguir al político o al periodista que más le guste. De hecho, hay uno de los ensayos del libro habla mucho de esto. Hay una especie de periodismo para la hinchada, ¿no? En general, como las audiencias son un poco más acríticas que hace 20 o 30 años. Es decir, la gente quiere confirmar sus prejuicios. La gente quiere que vos ratifiques lo que ya piensa. La Entonces posverdad, es ¿viste? difícil. Es como todo lo que Claro. refuerce lo que yo ya pienso lo agarro, el resto lo desecho. Bueno, no cuenten conmigo, yo en general trato de hacer un periodismo que desafía eso, ¿no? Porque yo mismo dudo, yo mismo planteo cosas y después a lo mejor, no sé, las cambio cuando tengo más elementos y soy amigo del debate, soy amigo de la discusión, de hecho polemizo mucho con Ernesto en Ujú. el aire, lo hacía antes con Romina Mangel, me gusta el debate, me gusta la discusión, pero para eso hay que escuchar y para eso hay que pensar que el otro no es tu enemigo, que el otro tiene una mirada distinta que vos y se puede debatir y se puede discutir. Y no me parece que sea una cosa naif. Creo que es propio del ejercicio que tiene que hacer un intelectual y que tiene que hacer un periodista. Por eso las clasificaciones, bueno, quedan en boca de quien las hace. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Yo, con ser difícil de clasificar ya me conformo, ¿no? Porque hay otros colegas que es mucho más fácil Sí, verle la claro. hilacha, ¿no? Totalmente, totalmente. Rey, gracias por tu tiempo. Un placer charlar con vos y bueno, esperamos que pronto te tengamos en Santa Fe otra vez presentando tu nueva novela que estás escribiendo y hablando de un montón de cosas cuando todo esto pase, que ojalá sea pronto. Gracias por tu tiempo. Ojalá, ojalá, como suelo decir yo, esto también pasará, en algún momento pasará. Lo que es importante es que nos cuidemos para poder estar juntos ese día. Te mando un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias.